personas que una vez más nos acompañan. Tenemos una entrevista más para todos ustedes, una entrevista que va a ser de mucha bendición, y pues hoy tenemos a un invitado muy especial de la ciudad de Santa Cruz, pero él es paraguayo, nos acompaña el día de hoy el Pastor Johnny. Pastor Johnny, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. ¿Cómo se siente en ahorita? La paz de Cristo, querido hermano Reinaldo, realmente muy contento, feliz de poder estar en este departamento maravilloso, representando al país de Paraguay. Así es. Y pues hoy, pastor, queremos conocer algo de usted, algo que muchas veces cuando nos referimos a un pastor, dejamos a un lado todo el proceso que Dios hace para que esta persona sea pastor. Quisiéramos que el día de hoy, pastor, nos cuente cuál es el proceso que Dios hizo en su vida, porque sabemos que, como bien decimos ahorita, usted está en Bolivia, pero es Paraguay donde usted conoció a Dios, es Paraguay donde está parte de su vida y parte también de su testimonio. Bueno, comienzo con esto. Yo vengo de una familia ya cristiana, evangélica. Mi papá es músico, mi mamá canta en la iglesia, mi hermana también. Y en determinado tiempo siempre hay situaciones difíciles, en donde hemos pasado una situación muy difícil en la familia, que fue la separación. A causa de esto, de la separación vino el problema en donde yo, como joven aquel tiempo, buscaba el refugio y buscaba el amor en una persona, buscaba un consejo de un amigo, de un hermano, pero tristemente he recibido malos consejos. Por causa de esta situación caí en las drogas, caí en la bebida, en la delincuencia, y fue triste, realmente fue muy triste lo que he pasado en mi vida anterior. Es muy difícil. Así es, pastor. Ahora mismo nos está comentando que, pues, a raíz de un problema, lastimosamente, ¿no?, por malas influencias y también, como usted acaba de comentar, malos consejos, llegó pues a lo que es esta vida, ¿no? Muchas veces tratamos de no recordar, pero yo quisiera que en esta oportunidad nos quisiera contar un poquito más de cómo es esa vida en la que, pues, sabemos que es una vida mala, pero queremos que usted nos cuente en primera persona, porque usted estuvo, ¿no? Muchas veces yo suelo decir que las bebidas alcohólicas, que la drogadicción, pero nunca lo he vivido, ¿no? Y usted sí lo ha vivido. Quisiera que nos comente un poquito cómo es ese lugar, ¿no? Tal vez vamos a recordar un lugar triste de usted, pero es para que las personas se den cuenta de que, pues, Dios también nos puede cambiar. Y la realidad fue que he conocido amigos que para mí eran personas muy importantes, personas que eran muy reconocidos en mi ciudad, y a través de ello comencé a entrar en la vida de las drogas. Estando en el colegio ya comencé a caer en las drogas. Primero he consumido lo que es la marihuana, y me aprofundicé más, caí en la cocaína, y de esa vida de la cocaína no he podido lograr salir en aquel tiempo. Tristemente he recibido sí consejo de mi hermano que me decía: no lo hagas. No, él no me quería ver en esa situación, pero yo lo hacía por el dolor que había dentro de mí. Yo lo hacía porque el dolor llegó tan fuerte en mi corazón, la separación de mis padres, que me llevó a llenar mi corazón con esas cosas, las drogas. Y realmente no fue bueno. En ese momento para mí era bueno, sí, para mí era un lugar de refugio, para mí, en mi personalidad. Yo buscaba esa situación. Cuando yo sentía ese vacío en mi corazón, yo llenaba ese vacío con la droga, la cocaína. Algo que me destruyó totalmente, destruyó mi personalidad, destruyó mi salud, destruyó todo, destruyó mi comunión con mi familia. La droga me hizo separar más de mi familia, me hizo separar del camino de Dios. Pero tristemente, yo no solamente comencé a hacer eso, sino comencé a cometer delincuencia, a robar, comencé a cometer cosas que no debía hacer, pero uno, cuando está alejado de Dios, no conoce, está cegado, está totalmente limitado a eso. Y realmente fue muy triste. No quiero que nadie pase por lo que yo pasé, porque fue muy triste la etapa de mi vida en esa situación.
Así es, pastor. Y algo que usted menciona en este instante es algo muy cierto. Muchas veces es el vacío que sentimos y es algo que nos llena, pero temporalmente, y es algo malo. Y cuando estamos en ese momento de flaqueza espiritual, o cuando estamos en ese momento de debilidad, o cuando pasamos momentos muy difíciles como el cual usted estaba pasando, lastimosamente llegamos a lo que son las bebidas alcohólicas, en el caso de usted la drogadicción y otras cosas más. Pero todo esto tiene un propósito. Muchas veces recordamos esto, ¿no? Y decimos qué malo he pasado, o qué malo ha pasado a mi familia. Pero sabemos que cuando hay un problema también hay una solución. Ahora quisiera que nos cuente cuál fue el momento exacto o cómo fue de que usted salió de las pandillas a llegar a Dios. Yo me recuerdo el año 2013, el mes de octubre, fue un día martes, no me recuerdo la fecha exacta, pero fue un día martes. Yo me recuerdo que en esa noche salí con un amigo y fuimos a caminar por el centro de mi ciudad. Y teníamos la necesidad de consumir droga, no teníamos la posibilidad de comprar. ¿Qué estábamos tomando la decisión de hacer? De robar. Estábamos a punto de robar algo que nos iba a perjudicar. Yo sabía que me iba a perjudicar a mí y también él se iba a perjudicar. Pero diferente de todos los días que pasaron ya anteriormente en ese tiempo, fue diferente porque sentí algo dentro de mi corazón. Sentí así como que alguien me hablaba dentro de mi corazón. Sentí como que el cuerpo se me comenzó a cambiar. Fue totalmente diferente. Yo le dije a mi amigo, no puedo hacer esto, no podemos hacer esto. Vámonos. No fuimos, no hemos cometido nada. Yo llegué a mi casa y cuando yo llego a mi casa le encuentro a mi mamá. Y yo llego a mi casa, entro adentro del cuarto y dentro de mi cuarto cuando yo siento una voz que me determina y me dice: hoy es el último día de tu vida. Conociendo la palabra de Dios, viniendo de una vida cristiana, padres que me instruyeron el camino de Dios. Yo sabía dónde iba a parar en esa situación, si me moría en esa situación. No tenía otro refugio. Yo busqué la felicidad en las drogas, pero no llenó mi corazón. Busqué la felicidad en el alcohol, no llenó mi corazón. Y en esa noche yo me recuerdo que llegó un temor tan grande dentro de mi corazón que mi vida se acababa. Sentí que mi vida se iba. Literalmente, hermano Reinaldo, lo que me pasó, mi cuerpo se comenzó a helar, se comenzó a cambiar de color. Mi madre me miraba y me decía: ¿qué te pasa? ¿Estás cambiando? ¿Por qué se está volviendo lila tu labio? Mi mamá pensaba que era por consumo de las drogas, pero justamente no he consumido en ese día drogas, no he consumido. Y mi madre sentía ese temor sentía dentro de ella que algo estaba a punto de pasar. Entonces yo agarré y te cuento todo. Yo llegué y escuché una voz en donde me decía: vaya y despídete de tu mamá porque hoy te vas a morir. ¿Qué hice? Me levanté de mi cuarto, me fui. No tuve palabras para poder acercarme a mi madre y decirle: mamá, hoy me voy a morir. Y darle el último adiós. Yo me acosté al lado de mi mamá en su cama y me recuerdo que mi mamá me dijo: qué raro que estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Y yo no podía hablar, comenzaba a temblar. Y me recordé de Dios en ese momento. Me recordé y me vino un recuerdo de lo que antes hacía. Venía a la iglesia con mi papá, veía a mi papá tocar, veía en la escuelita de los niños, la escuelita dominical, las enseñanzas que me daba. Y en ese momento es como que cerré los ojos y se me presentó una película de mi vida cuando yo estaba en la iglesia. Corría dentro de la iglesia, me divertía dentro de la iglesia y realmente me llenó el corazón eso y dije: ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando para volver a los brazos del Padre? Y yo agarré, me arrodillé en mi cuarto, salí del cuarto de mi madre, me fui a mi cuarto y me arrodillé y le dije: Señor, si tú quieres usarme y yo soy un propósito, y el propósito y el llamado y lo que tú quieres cumplir en mi vida, tú lo vas a hacer, aquí está mi vida, te lo entrego. Perdóname, me vuelvo a ti, me reconcilio. Lloré delante de Dios. En ese día lloré delante de Dios. Era las 2 de la mañana.
del día miércoles ya. Lloré delante de Dios mucho y sentí una paz en mi corazón. Algo que no lo sentí con las drogas, con todo lo que hacía. Yo lo sentí una paz que llenó mi corazón. Y en ese momento me eché a dormir, como la palabra de Dios dice, en paz me acostaré. Me acosté tranquilo, en paz, con una mentalidad diferente. Al otro día me despierto, en la mañana. Mucho tiempo que no le veo a mi padre, mucho tiempo que no le abrazaba a mi padre. Llegué a la casa de mi papá y ese padre que yo quería cometer fechoría contra su vida, porque yo pensaba que todo lo que había pasado en mi familia era la culpa de mi papá. Entonces yo llegué ese día y ese padre que yo rechazaba me esperó con los brazos abiertos. Wow. Con los brazos abiertos. Me recibió con un abrazo y me dijo: hijo mío, bienvenido a esta casa. Yo realmente me sentí en ese momento amado, me sentí muy bien, me sentí muy alegre. Y que mi padre me dice: hoy mismo nos vamos a la iglesia. Y en ese día llegué a la iglesia. Llegué a la iglesia, me reconcilié con la iglesia y desde ese día mi vida cambió. Un encuentro que cambió mi historia. Verdaderamente, pastor, es algo que me impresiona a mí. Como decía hace un momento atrás, muchas veces no conocemos el trasfondo, ¿no? De cómo es que Dios hace el proceso en las personas, especialmente en los pastores. Y pues, porque es que le comento esto, hay muchas personas que nos ven en esta hora que son o que están y que son víctimas de lo que son la drogadicción, son delincuentes. Y pues, pastor, así como un día Dios cambió su vida, usted nos contaba que justamente ese día, si es que usted hubiese hecho lo que tenía que hacer con su amigo, pues lastimosamente hoy no tuviéramos esta charla, sabe Dios lo que hubiese pasado. Hay muchas personas que nos ven en esta hora que también están en ese momento difícil. Están quizás pasando ese valle de huesos secos, están en problemas, están en dificultad. Pero escuchándolo a usted, pastor, sabemos que Dios verdaderamente tiene un propósito con nuestra vida. Y soy de las personas que piensa que cuando aún respiramos, cuando tenemos la capacidad de pensar y de decidir, podemos cambiar nuestra vida. Y más que todo, Dios hace ese proceso de cambiar nuestra vida. ¿Qué es lo que usted le dice a todas aquellas personas que nos ven en esta hora? En su mayoría, yo sé que son jóvenes, hasta incluso también, como usted comentaba, en este momento, usted era hijo de pastor, tenía, como quien dice, ya un cimiento muy fuerte, ¿no? Hay también personas o cristianos que quizás están pasando aquel momento y se han separado, se han apartado de Dios. ¿Qué les puede decir usted? Lo más maravilloso que le puedo decir que hoy, la única cosa que puede llenar ese vacío de nuestro corazón, nos equivocamos muchas veces y tomamos decisiones apresuradas, por decirlo. Tomamos decisiones erróneas que destruyen nuestra vida. Pero no todo está terminado ahí. Quizás estamos en este momento hablando con alguna persona que está acompañando y quizás está en la droga, cayó y lo tiene por terminado todo. Pero yo puedo decirle que aún hay esperanza. Aún hay esperanza en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice en Salmos 38, versículo 7 en adelante, que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Entonces, Dios tiene un propósito con cada uno, con cada ser humano. Cada uno hemos sido creados por un propósito, pero siempre el enemigo se opuso para que no se cumpliese el propósito de Dios. Pero si hoy estamos en esta situación, estamos en problema, en dificultad, quizás están viviendo lo que yo he vivido en un matrimonio que fue destruido, en una separación. Yo creo que la mejor cosa, el mejor refugio, la mejor salida y la esperanza para todos es acercarnos a Cristo Jesús. Muchos dicen, pero es aburrido. Muchos dicen, soy joven todavía, tengo una vida por delante. Eres joven. Yo llegué siendo joven en la iglesia. Y le agradezco al Señor realmente porque Él me hizo conocer la verdadera paz. Y yo creo también que así esas personas, si se acercan al Señor Jesucristo, por más que ya tomaron decisiones apresuradas, por más que estén en una crisis emocional, en una crisis, quizás un vacío existencial que hay dentro, aún hay una esperanza en Cristo Jesús. Porque Cristo no nos ha desechado. Podemos caer, podemos pasar por situaciones tan difícil, para nosotros ya irreversible,
pero para Dios todo es reversible, para Dios todo es posible. Así es, pastor. Entonces, a las personas que nos ven, estamos conociendo un poco más de lo que es el pastor Johnny. Lo conocemos como pastor Johnny, pero creo yo que hemos conocido una faceta de lo que fue Johnny antes de ser pastor. Y pues, luego de esto, pastor, usted vino, ¿no?, a Bolivia. Dios, como usted nos comentaba, tiene un propósito con nuestra vida. Y desde aquel momento en el que Dios tocó su vida, en aquel momento en el que usted sintió de que verdaderamente Dios tenía un propósito con su vida, ya prácticamente todo fue cambiando. Dios, me imagino, sanó aquellas heridas y con el tiempo también Dios le dio la oportunidad de poder llegar aquí a Bolivia y también pues era una bendición para muchos de los hermanos que lo conocemos, las personas que lo conocen sobre todo de Santa Cruz, ¿no? Quisiera que nos cuente cuál fue el proceso también, ya ese momento feliz de salir de aquella vida quizás de problemas, quizás de muchas luchas, pero ya el momento de decir, ya Dios me cambió, estoy bien. ¿Cómo uno se atreve, ¿no?, a salir de su país y llevar el evangelio? Wow, interesante esto, porque muchas personas ven al pastor y piensan que de un día para otro fue pastor, ¿sí o no? Piensa que de un día para otro le declararon a ser pastor o por un título de pastor. No, yo creo que como usted dice, todo tiene un proceso. Yo he pasado por momentos en la iglesia, estando en el camino de Dios, he pasado por un proceso difícil, procesos que me enseñó a honrar a Dios. Yo empecé todo como, te voy a contar, Reinaldo, porque esto es interesante. Yo no empecé predicando la palabra de Dios, porque muchos dicen, no, ya empezó a predicando, yo quiero predicar directamente. No, yo empecé limpiando la iglesia. Wow. Yo comencé a limpiar la iglesia y lo hacía con pasión, lo hacía con todo mi corazón. Cantando ahí, limpiando la iglesia, recibía a las personas a la puerta. Era un miembro más de la iglesia. Pero todo lo que hacía lo hacía con pasión. Un día mi tío me ve esto y me dice, bueno, te vas a quedar en la iglesia y vas a guardar la iglesia, vas a estar cuidando la iglesia, vas a abrir la iglesia. Y yo me sentí honrado, imagínense la oportunidad. Me sentí honrado, pero después de todo eso pasé por momentos dificultosos, pero Dios nunca me ha dejado solo. Y todo el proceso que he pasado me enseñó que hoy es lo que soy. Me enseñó a ser lo que soy, un siervo de Dios. Porque el pastorado no es de un día para otro, tiene un proceso doloroso, de lágrimas, muchas veces de hambre, muchas veces de dificultad económica, de persecución, pero todo por un propósito. La Biblia dice que todas las cosas obran para bien. Y yo creo que todo lo que he pasado le agradezco a Dios. Fueron procesos difíciles, dolorosos, de lágrimas, madrugadas sin dormir, pero Dios me honró a ser lo que soy. Y gracias a Él, hoy soy un siervo de Dios. Así es. Y pues, bueno, es lo que queremos compartir un poco, pastor, juntamente con usted, con las demás personas que nos ven en esta hora. Y pues ya para terminar, queremos decirles que a todas las personas que nos ven, sin importar de qué religión, sin importar la edad y sin importar el problema por el cual estén pasando, hoy estamos conversando acá con el pastor Johnny y nos ha conversado un poco de cómo era él antes de conocer a Dios, en las bebidas alcohólicas, en la drogadicción. Y pues es una vida muy triste, como él nos comentaba. Y si estás pasando algún problema, recuerda que, como decía el pastor, Dios tiene un propósito con nuestra vida. Y el propósito más grande es que nosotros lleguemos delante de su presencia y seamos salvos. Y quién sabe, podemos estar hablando con una persona que en un futuro pueda ser como el pastor, un pastor pueda cambiar vidas también a través del evangelio. Te invitamos a que el lugar donde tú estés, le encomiendes a Dios tu camino y le pidas a Dios que cambie. Así como el pastor nos comentaba, él se inclinó, oró a Dios y Dios cambió su vida. Y estoy seguro que Dios también va a cambiar tu vida, y no solo la tuya, sino también la de tu familia. Queremos desearte la mejor bendición y pues junto con el pastor Johnny, muy agradecido, pastor, y muy impactado también por el testimonio que usted nos cuenta. Y recuerda que Dios te ama, que Dios te bendiga. Bendiciones.